Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 1. Primera de Corintios 15, 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a pedirle a Dios, vamos a ponernos en las manos de Dios y que Él sea el que nos hable en esta tarde? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos el enorme privilegio y la enorme bendición de poder iniciar con vida una semana más y hacerlo aquí, alabándote, adorándote y escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables, que por tu Espíritu Santo, Señor, tú impactes nuestras vidas con tu palabra y podamos salir de aquí conscientes, entendidos de lo que tú quieres mostrarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, todos decimos amén. Bueno, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo nos habla en el versículo 8. En el versículo 8 nos dice ahí: por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. ¿Sí? Un nacido anormalmente, un abortivo, dice la versión Reina Valera. Un nacido fuera de tiempo, dicen algunas otras versiones. Así es como Pablo, con estos adjetivos, abortivo, nacido anormalmente y nacido fuera de tiempo, son los adjetivos que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje en versiones distintas para explicar el apostolado que Jesús le dio y para explicar el proceso de la obra de Dios en su vida. Ahí lo menciona y tú puedes leer otras versiones de este mismo pasaje. Como él habla, dice: y por último se me presentó a mí, se me apareció a mí, dice la Reina Valera, como un abortivo. Dice esta versión, como a un niño nacido anormalmente. ¿Sí? Y de ser un abortivo, de ser un nacido anormalmente, pasa a ser un apóstol de Jesús, y ahí lo habla. ¿Sí? De ser y por último un apóstol de Jesús, y él mismo dice que dice ahí, no merezco llamarme apóstol, ¿sí? por todo lo que hice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, pero Jesús lo establece, lo nombra, le da el apostolado. Entonces, esto que Pablo nos narra en este pasaje nos habla de un proceso, ¿sí? Cuando él llega y dice: por último se me aparece a mí como un nacido anormalmente, como un abortivo. Es un proceso que Pablo tiene que ser sometido para poder alcanzar y poder cumplir el destino y el propósito de Dios para su vida. Un proceso que Pablo tuvo que experimentar
para no quedar o no terminar como un nacido anormalmente, como lo menciona. ¿Sí? Y cuando yo leo este pasaje y cuando yo leo estas palabras del apóstol Pablo, ¿sí? un abortivo, un aborto prácticamente se autonombra aborto, un aborto, ¿no? ¿Sí? Un nacido anormalmente. Cuando yo pienso en esas palabras, pues lo que viene a mi mente es un niño que nace mal, es un bebé que nace mal, ¿no? Un bebé que nace a lo mejor con algún defecto, con alguna enfermedad, con algún problema, con alguna discapacidad de algún tipo. Es lo que viene a mi mente. ¿Sí? Y obviamente Pablo nos habla esto desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Dice, yo llego como un ser discapacitado a Jesús. ¿Sí? Pablo nos habla que él llega a la presencia de Dios como una persona discapacitada espiritualmente, con defectos, ¿sí? Con problemas, ¿sí? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Dice, y se aparece a mí y él nos empieza a hablar de un proceso. Ahí nos dice, pues yo soy en el versículo 9, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y en el versículo 10 dice, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Es decir, Pablo nos dice, yo llegué de esta manera, llegué enfermo, llegué discapacitado, llegué con ciertos problemas a la presencia de Dios. Dice, pero ahora soy lo que soy. Dice, yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Dice ahí, yo llegué chueco, todo mal, discapacitado, enfermo, dañado por el pecado, por el mundo. ¿Sí? Dice, pero su trabajo, su obra en mí, para conmigo no ha resultado en vano. ¿Por qué? Porque no me dejó como estaba. ¿Sí? Sí, llegué abortivo, llegué deshecho, llegué con muchas discapacidades por consecuencia del pecado del mundo. Dice, no merezco llamarme apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Dice, pero ahora soy lo que soy por causa de Dios. ¿A qué se refería? Que ahora era un apóstol de Jesús. Entonces Pablo, esto nos habla de un proceso al que Pablo tuvo que someterse, un proceso que Pablo tuvo que experimentar de parte de Dios para no quedar o no terminar como un nacido anormalmente, como él lo menciona aquí en este pasaje, en esta versión. Y te decía, cuando yo leo esas palabras viene a mi mente un bebé que nace con este tipo de problemas, ¿no? Y sabes que yo soy papá. Y yo creo que todos los que somos papás nos identificamos o vamos a entender este punto, ¿sí? Que si Dios tuviera a bien enviarme un hijo o una hija con estas cualidades, a lo mejor con una capacidad, con una discapacidad o con algún tipo de problema, con algún tipo de enfermedad, yo creo que la mayoría de nosotros como papás haríamos hasta lo imposible. Haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance, en nuestros recursos, y a lo mejor tal vez un poco más, porque nuestro hijo pudiera recuperarse de esa enfermedad, porque nuestro hijo pudiera superar esas capacidades y si es posible ser restaurado o sanado por completo. Y si a lo mejor no es posible que sea sanado por completo, pues sí, de menos darle la mejor calidad de vida que sea posible. ¿Me estás siguiendo? Sí. Yo creo que todos como papás haríamos eso. Si lo hacemos por nuestros hijos cuando están bien, yo creo que cada uno de nosotros como papás buscamos que nuestros hijos tengan lo mejor, ¿sí o no? Sí. Si tuviéramos que enfrentar una situación así como esta, pues con mucha mayor razón haríamos todo lo que fuera necesario para que nuestros hijos salieran adelante, pudieran superar esa situación, esa enfermedad, esa discapacidad y pudieran llevar a un estilo o una calidad de vida lo más alta y lo más buena posible. ¿Sí? Entonces así como le pasa a Pablo, así como le pasó a Pablo,
Cada uno de nosotros llegamos en esas mismas condiciones a la presencia de Dios espiritualmente hablando. ¿Sí? Cada uno de nosotros llegamos abortivos a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros llegamos discapacitados. Cada uno de nosotros llegamos defectuosos a la presencia de Dios. ¿Sí? Y Dios nos recibe, pero no nos deja así como estamos. ¿Sí? Él nos recibe, nos ama así tal como somos, pero no está dispuesto a dejarnos tal como estamos. Empieza un proceso de parte de Dios en nuestras vidas, un proceso para poder perfeccionarnos, un proceso para poder limpiarnos. Todos llegamos de alguna forma así a la presencia de Dios, y Él, como Padre amoroso, nos recibe y comienza en cada uno de nosotros esa obra poderosa de amor y de restauración, para poder recuperarnos de todas esas discapacidades que traíamos del mundo, para hacer de nosotros lo que Él ya había establecido en su destino eterno. Sí. Todos llegamos a la presencia de Dios discapacitados por el pecado. Algunos por el alcohol, algunos otros por las drogas, por los vicios, adicciones, adulterio, fornicación, mentira, robo, murmuración, rencor, una infinidad de cosas. ¿Sí? Que cuando llegamos a la presencia de Dios, todos llegamos con alguna discapacidad espiritualmente hablando. Y Dios, como Padre amoroso, nos recibe y empieza un proceso en nuestras vidas para corregir todo eso que el mundo, que el pecado dañó en nosotros. ¿Me está siguiendo? Sí. Él empieza a obrar en ese proceso. Sí. Y nosotros tenemos que someternos a ese proceso, así como Pablo lo hizo y tuvo que someterse a él. Y sabes que a veces los procesos de Dios no son muy agradables. ¿Sí? A veces los procesos de Dios son dolorosos, pero son el medio más seguro para poder convertirnos, para poder ser lo que Él desea que cada uno de nosotros seamos. ¿Sí? Sabes, yo hace tiempo tuve un accidente, me quemé toda esta parte de mi cuerpo, mi brazo, esta parte de aquí, parte de la cara. Y yo le digo a mi esposa que para mí, yo creo que las quemaduras o el quemarte es de las heridas o de los dolores más fuertes que existen. Es más, luego le digo, no, yo creo que es más que me dolió más a mí quemarme que a ti para ir a mis hijas, le digo. Sí. Le digo, porque yo le decía, con un dolor de una quemadura, tú te puedes parar, tú te puedes sentar, te puedes hincar, te puedes poner de cabeza, te puedes echar a correr, te puedes detener, lo que sea, y no se te quita con nada. ¿Sí? Con nada. Es horrible quemarse. ¿Sí? Y el proceso que yo tuve que enfrentar para recuperarme de esa quemadura fue doloroso. Entonces me tuvieron que raspar toda la piel muerta que me quedó. ¿Sí? Me tuvieron que meter a un proceso quirúrgico, a una cirugía, para poder limpiarme, rasparme de toda esa piel muerta que se me quemó. Después de eso, la recuperación, esperar a que esa piel se regenerara o se generara una piel nueva. Pero era de que tenía que bañarme, tenía que tener bien vendado, bien cubierta la herida, porque se podía infectar. Tenía que lavarme diario, me vendaban todo esto. En el transcurso del día se me pegaban las vendas, ¿sí? Y en la noche llega a quitar las vendas para bañarte. Era horrible tener que irte despegando todas las vendas, de que se te pegaban de lo mismo que supuraba la herida. No, fue algo así de que me operaron un día, el siguiente día me llevan a ver al doctor que me operó, me empieza a quitar las vendas, yo así. Y ya cuando llega al final, que le jala así de jalón. Y yo así entre mí con ganas de voltearle uno así hasta por allá. Y digo, pero avíseme, doctor. Me dice, es que si te aviso te va a doler más. Si te lo hago quito te va a doler más. ¿Sí? Sabes, el proceso a veces duele, pero es beneficioso. ¿Me estás siguiendo? Sí. Porque de otra manera
Aquí tuve una quemadura aquí. Se me estaba haciendo así, ya se me había hecho una costra así horrible, que me dijo el doctor, si te dejo eso, se te va a caer la costra y te va a quedar toda la piel toda horrible. No, necesito rasparte todo eso otra vez para que te vuelva a crecer piel nueva desde cero. Si yo no me hubiese sometido al proceso, hubiese quedado mal. Bueno, de por sí estoy mal, ¿no? Pero hubiese quedado más mal tal vez, ¿no? Hubiese quedado más mal, ¿sí? Los procesos de Dios a veces pueden ser dolorosos, ¿sí? Pero son muy necesarios. Y Pablo ahí nos habla, nos dice, yo llegué como un abortivo, llegué como un nacido anormalmente, pero ahora soy lo que soy porque me sometí al proceso de Dios. Ahora soy un apóstol de Jesús, dice, no por mí, sino por lo que Él ha hecho en mi vida, ¿sí? Porque Él no me dejó como estaba. ¿Sabes qué? No pienses que Dios te va a dejar así como llegas a su presencia. Dios nos ama demasiado y nos recibe y anhela que regresemos a casa con Él. Pero no nos va a dejar así como estamos. Va a iniciar un proceso para trabajar en nosotros, para dejarnos en el estado en el cual Él nos creó y nos diseñó en el original. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y esos procesos a veces pueden ser dolorosos, a veces pueden ser molestos, pero son importantes. Porque Pablo ahí lo dice. Pablo, acompáñame a verlo una vez más. Dice ahí en el versículo 10, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Y su bondad conmigo, dice, no ha resultado en vano. No ha resultado en vano su bondad conmigo, dice Pablo, porque no me dejó como estaba. No me dejó maltrecho, no me dejó todo aporreado por el pecado, todo discapacitado por el pecado, por mi maldad, por todo lo que me fui a meter en el mundo. No fue así. Por eso su bondad conmigo, dice, no fue en vano, porque me restauró. Dice, al contrario, dice, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios quien en su bondad me ha ayudado. Dice Pablo, no ha sido en vano, porque su proceso es bueno y porque su proceso trae buenos resultados a nuestra vida. ¿A Pablo le dolió en el proceso? Sí, seguramente le dolió. Mira que pasar cárceles y ser apedreado y naufragar en el mar y que te muerda una serpiente y todo para terminar decapitado. El proceso fue horrible, ¿sí? Pero Pablo mismo lo dice, he peleado la buena batalla, ¿sí? Al final de sus días Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, Él sabía que le había ido como en feria, pero sabía que el final del proceso iba a ser bueno. Por eso lo apedreaban y se paraba, se sacudía y volvía a entrar a la ciudad. ¿Sí? Lo encarcelaban, lo azotaban, sandaban sus heridas y le seguía predicando. ¿Sí? Porque él sabía que el proceso tenía que enfrentar el proceso para convertirse en lo que Dios quería que él fuera. ¿Sí? Y él mismo se lo dice al Señor ahí, dice, miserable de mí. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne y me ha dicho que no. Ya van 3 veces, dice Pablo, que le digo al Señor que me quite este aguijón y me dice que no. Y me ha dicho que su gracia me es más que suficiente. Pablo estaba consciente de que tenía que enfrentar el proceso y ahí nos lo dice. Su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Porque no me dejó como estaba, me perfeccionó, me limpió, me restauró y ahora soy un apóstol de Jesús, dice. Sí. Y sabes, hace 8 días nos hablaban de la identidad, de nuestra identidad como hijos de Dios. Sabes, muchas veces también y es una realidad, ¿sí? No nos podemos ver como hijos de Dios porque nos estamos viendo con nuestras discapacidades.
No me puedo ver como un hijo de Dios, no me alcanza la mente a concebirme y a verme y a creérmela que soy un hijo de Dios, porque sigo viendo mi discapacidad, sigo viendo que me cuesta trabajo el alcohol, sigo viendo que me cuestan trabajo las mujeres, sigo viendo que me cuesta trabajo esto, y yo digo, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios con esta discapacidad? Sabes, no se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo Él nos ve a nosotros. Y sabes, Él nos ama tal como somos. Así todo discapacitado, chueco, lo que tú quieras. Sí, así nos ama, así somos. Nos ama por lo que somos, no por cómo estamos. Sí. Por eso nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos tal como estamos. Y empieza ese proceso. Yo les decía a los hermanos en la mañana, de los niños, de tus hijos, de mis hijas, ¿a quién les gustan las vacunas? O sea, ninguna. Yo a mis hijas nada más ven que ya vamos llegando al seguro, ya empieza la chilladera en el carro, ¿no? Que ya les toca, ya saben. ¿Y a quién le toca? ¿A Eliana? ¿A Yara? ¿A Dari? O sea, a las tres parejo, ¿no? Y empieza el chilladero y ¿sí? ¿Por qué las vacunamos? ¿Por qué los vacunamos? Porque los odiamos, ¿sí? Porque nos hacen la vida de cuadritos, carajos escuincles, ¿ya? Por eso los vacunamos. No, ¿por qué? Porque sabemos que es bueno para ellos. ¿Sí? ¿Es agradable para ellos? No, para nada. Para algunos adultos les dan miedo las inyecciones, ¿no? Imagínate a un niño. Pero es necesario. Muchas veces los procesos de Dios, le he llamado yo los procesos quirúrgicos que Dios tiene que emplear en nuestra vida espiritual, muchas veces no son agradables. Pero son muy necesarios y son el único medio a través del cual podemos ser lo que Él quiere que cada uno de nosotros seamos. ¿Sí? Él nos recibe tal como somos, pero no te pase ni por la cabeza tantito que te va a dejar así como estás. Como yo te decía hace rato, si tú y yo tuviéramos un hijo en estas circunstancias, no lo dejaríamos así. Haríamos lo que fuera porque estuviera lo mejor posible. Yo les compartí en la mañana, tengo un testimonio a los hermanos. Yo tengo un primo que Dios le dio la bendición, porque también creo que es una bendición, te da muchas lecciones. Dios le dio un hijo con discapacidad. Y desde que el pequeño nació, le estuvieron diciendo, ¿sabes qué? No creo que pase de los 4 años. No recuerdo bien la enfermedad que tenía, pero iba a llegar un momento en que sus órganos iban a dejar de funcionar por la misma enfermedad. Y él y su esposa tomaron la decisión de ya no tener más hijos, no por temor a que volvieran a tener uno igual, sino porque decidieron a ese darle la mejor calidad de vida que pudieran. ¿Sí? Y sabes, yo creo que Leo, porque se llamaba Leo, yo creo que Leo fue un niño que vivió una vida, su corta vida, 8 o 9 años vivió, esa vida que dobló el pronóstico que le daban, lo duplicó. Esa vida la vivió de una manera increíble y nos dejó muchas lecciones. Y mi primo junto con su esposa hicieron hasta lo imposible por tratarlo, porque él se curara y no solamente porque él se curara, sino que tuviera la mejor calidad de vida posible. Y sabes que yo creo que lo consiguieron, lo lograron. Al final Dios se lo llevó, ok, pero ellos se quedaron con la satisfacción de haber hecho hasta lo imposible porque él tuviera una buena calidad de vida. Y sabes que Dios es así con nosotros. Con nosotros llegamos a la presencia de Dios todos maltrechos, todos anormales, como dice Pablo aquí, nacidos anormalmente, todos discapacitados por el pecado, por el mundo. Dios nos recibe y Él hace hasta lo imposible por curarnos, por restaurarnos al diseño original que Él estableció. ¿Sí? Que no te pase por la cabeza que Dios te va a dejar así como estás, jamás. ¿Sí? Jamás Dios nos va a dejar así como estamos. ¿Sí? Él no puede hacer eso. Si nosotros como padres no lo haríamos, imagínate cómo podemos creer que Él lo vaya a hacer. ¿Sí? Jamás Él estaría dispuesto a dejarnos en una situación así. Acompáñame a ver
Ezequiel en el capítulo 16, en el versículo 4. Dice la palabra, el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda, con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Así llegamos nosotros a la presencia de Dios. ¿Sí? Todos maltrechos, abortivos, dice Pablo, arrojados, despreciados, ¿sí? Por el diablo, por el mundo, por el pecado. Y viene Dios y nos recoge y nos empieza a limpiar. Y empieza un proceso de restauración, un proceso de purificación, un proceso de limpieza, un proceso de sanidad en cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? A veces los procesos son duros. Yo te decía, a mí me tuvieron que raspar, me tuvieron que hacer un montón de cosas. Cuando me fracturé esta pierna, igual fue un padecer increíble para volver a caminar. Me fracturé esta muñeca, igual. Bueno, me ha pasado de todo. Sí. Te puedo decir, los procesos son dolorosos, pero tienen un fin bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Siempre hemos dicho y lo hablamos muchas veces, Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Es la declaración más verdadera que existe. Dios es bueno, pero ¿sabes qué? También Dios es sabio. ¿Sí? Y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Los procesos son dolorosos, sí, porque a lo mejor nos va a tener que acomodar. ¿Sí? ¿Has visto, se te ha zafado alguna vez un hueso? ¿O has visto que a alguien se le zafe un hueso? Es horrible, no, eso sí no me ha pasado, pero es horrible. ¿Sí? Lo he visto y dicen que duele horrible volvérselos a acomodar. Y ya que se lo acomoda se les hincha y un montón y queda el dolor ahí. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pero si no se lo acomodas va a quedar todo mal. ¿Sí? Hay que acomodárselo. Hay que volverlo a poner en su lugar. Y eso es doloroso, pero es bueno. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a enfrentar los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunos de ellos también, tal vez sean desagradables. Algunos de ellos tal vez no tanto. ¿Sí? Algunos de ellos tal vez solo sea tomar como una medicina, como un jarabe, pues te lo tomas y ya no hay ningún problema. O te tomas una pastilla y ya no hay ningún problema. Algunos tal vez no sean tan desagradables, pero va a haber algunos que tal vez sean muy dolorosos. ¿Sí? Pero ten por seguro
que tarde que temprano, ya Dios nos recogió, ya Dios nos escogió. Tarde que temprano vamos a tener que enfrentar el proceso. ¿Sí? Tú y yo decidimos cómo lo enfrentamos. ¿Sí? Yo les decía en la primera reunión, es como una inyección. ¿A quién le gustan las inyecciones? O sea, a nadie, ¿no? Yo en lo personal a mí no me gustan, pero prefiero que me inyecten a que estarme tomando pastillas y pastillas y pastillas, ¿no? Entonces yo ya sé a lo que voy, flojito y ya, ¿no? Pero hay quienes los van a inyectar, estoy hablando de gente adulta, los van a inyectar y, no, por favor, pero avísame, pero cuéntame, pero dime que me vas a avisar, pero dime que, ¿no? Y está el que lo va a inyectar, sí, pero, o sea, es más fastidio para el que lo va a inyectar que para el que está inyectando. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces de nosotros depende qué tan difícil o qué tan tardado tenga que ser el proceso. Si vamos dispuestos contigo, flojitos y cooperando, y Señor, dale. ¿Sí? O estamos revolcándonos como chinicuil en sal para que no nos inyecte Dios y para que, ¿sí? De nosotros va a depender. Pero si nosotros nos disponemos a enfrentar el proceso, va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más efectivo y va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios nos ama así como estamos, así como llegamos, abortivos, anormales, discapacitados, defectuosos por el mundo y por el pecado, pero nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos así como estamos. ¿Sí? No pienses que Dios te va a dejar con ese pecado en tu vida. No pienses que Dios se va a quedar ahí. Ah, no, pues sí, naciste así. Ay, pobrecito, ya, ni modo, qué mal por ti. No, Dios te va a tratar contigo. ¿Sí? Y Dios va a tratar conmigo. Dios va a tratar con nosotros. Y va a aplicar el proceso, el tratamiento que Él considere necesario para cada uno de nosotros. ¿Sí? Si mi problema es la sujeción, Dios sabe cuál va a ser el tratamiento que Él va a tener que aplicar para conmigo. Si mi problema son las mujeres, si mi problema son las drogas, si mi problema son las malas palabras, si mis capacidades son las mentiras, lo que sea, Dios sabe cuál es el proceso que cada uno tenemos que enfrentar y tenemos que someternos por voluntad propia y con disposición al proceso que Dios está llevando a cabo en cada una de nuestras vidas. Los procesos de Dios pueden llegar a ser dolorosos, pero muy beneficiosos para nuestra vida. Sabes, Jesús tuvo que enfrentar procesos. Jesús tuvo que enfrentar procesos y nos lo hablaban también hace 8 días. Jesús tuvo que ir con el Padre y que el Padre le hablara públicamente desde el cielo para hacerle saber que Él era su Hijo y para darle su aprobación y para darle su bendición y para que Jesús, la identidad de Jesús fuera afirmada en el Padre. Porque sabes, Jesús iba a enfrentar procesos. A Jesús lo tacharon de hijo ilegítimo, de bastardo, de endemoniado, de loco, ¿sí? Sus seguidores lo abandonaron, ¿sí? Y la peor de todas, tuvo que enfrentar la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Todo ese es el proceso que tenía que enfrentar para cumplir el destino de Dios en su vida. ¿Y sabes qué? Lo cumplió a cabalidad. Y Él sabía que le iba a doler. Y Él en su carne no quería enfrentar el proceso. Pero al final le dijo al Padre: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Porque Él sabía que ese proceso iba a ser de bendición para Él. Y no solamente para Él, para todos nosotros. ¿Sí? Los procesos pueden ser dolorosos, pero es el único medio o el mejor medio para llegar a ser quienes Él quiere que seamos. Amén. Sometámonos por voluntad propia y con disposición al proceso que Dios está llevando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Como te decía, de nosotros depende cómo vamos a enfrentar ese proceso, cómo lo vamos a llevar. ¿Me van a llevar como gato en reversa? ¿Sí? Arrastrando. ¿Va a tener que ir Dios correteándome como a Jonás? ¿Sí? A Jonás Dios lo tuvo que ir a corretear hasta el otro lado y al final, ¿qué pasó? Jonás tuvo que enfrentar el proceso. Y es más, hasta le fue peor.
¿sí? Dentro del proceso de Jonás no estaba que terminara dentro de una ballena, ¿sí? Pero por su necedad terminó adentro de una ballena, ¿sí? Y al final de cuentas tuvo que cumplir con el proceso que Dios tenía para él, ¿sí? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, tarde que temprano, tú y yo, Dios ya nos recogió, Dios ya nos recibió. Ahora fíjate, Dios no va a decir, ¿no quieres? Bueno, entonces no. No, dice Dios, no, ya te recogí, ya te recibí, ya invertí la sangre de mi hijo en ti, ahora te friegas, ¿sí? Y ahora te sometes al proceso. Porque la sangre de Jesús no es cualquier cosa, ¿sí? Ya hemos sido comprados. Ahora tenemos que, y tarde que temprano, hermanos, tarde que temprano, todos vamos a tener que enfrentar ese proceso y vamos a tener que pasar ese proceso, ¿sí? ¿Me estás siguiendo? Lo mejor es enfrentarlo, atravesarlo, pero ¿sabes qué? Tomados de las manos de Jesús, ¿sí? Sabiendo que Jesús está ahí en todo el proceso. Cuando yo voy con mis hijas a que las vacunen, yo estoy ahí con ellas y estoy tomados de su mano. Sí, yo sé que tienen miedo, yo sé que a lo mejor desconfían, pero también saben que yo estoy ahí. Lo mismo hace Dios con nosotros. Puede ser inseguro, puede darnos temor, nos puede doler, pero si nos aferramos a la mano de Dios, podemos estar seguros y confiados que Él está en control de toda la situación. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y así con tus ojos cerrados yo te voy a invitar a que medites o meditemos en esto que Dios nos ha hablado en esta tarde. Sabes, yo estoy convencido, yo estoy seguro de que prácticamente cada uno de nosotros sabemos y conocemos perfectamente esas áreas de nuestra vida, esas áreas de nuestro ser en las que hay discapacidad. Sabes, yo creo que no son ajenas a nosotros, no son desconocidas para cada uno de nosotros. Yo estoy casi convencido, casi seguro de que todos los que estamos aquí sabemos en qué áreas de nuestra vida necesitamos que Dios aplique un proceso, en qué áreas de nuestra vida necesitamos que Dios aplique un tratamiento a cada uno de nosotros. Porque son áreas de nuestra vida que están discapacitadas, que están dañadas, que a lo mejor están enfermas, defectuosas por el pecado, por el mundo, por nuestras malas decisiones, por vivir en nuestra voluntad, por hacer lo que nosotros pensamos que es mejor y no seguir la voluntad de Dios. Pero sabes, Dios, el Padre, nos ama así como estamos, así como somos. Con esa discapacidad, sí, con esa discapacidad Él nos ama. Con ese defecto, Daniel, sí, con ese defecto Él nos ama. Con ese pecado me ama, Daniel, sí, con ese pecado te ama. La palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso implica que Él nos ama así como somos, pero no está dispuesto, por su amor, no está dispuesto a dejarnos así como estamos. No te va a dejar con ese pecado, no te va a dejar con ese vicio, no te va a dejar con ese mal hábito, no te va a dejar, ¿sí?, que sigas tomando esas malas decisiones. Él va a aplicar un proceso, Él va a aplicar un tratamiento a tu vida, a mi vida, para corregir, para restaurar, para enderezar lo que tenga que ser enderezado.
para sanar lo que tenga que ser sanado, para vendar lo que tenga que ser vendado. Y sabes que muchas veces eso va a doler y tal vez no sea agradable, pero sabes que es lo mejor. Es lo mejor para poder cumplir el destino que Él tiene para cada uno de nosotros, para vivir en ese diseño original que Él estableció, que Él diseñó en la eternidad para cada uno de nosotros. Si tú ya identificaste esa área de tu vida, si tú ya identificaste esa área de tu ser, que reconoces que tienes un problema, que aún hay una discapacidad en tu ser, en esa área, y si Dios en esta tarde te habló a través de esta enseñanza, escuchaste su voz, yo te voy a pedir que con tus ojos así cerrados te pongas sobre tus pies y levantes tus manos a Dios y le digas: Dios, yo necesito que tú apliques un proceso en esta área de mi vida. Yo necesito que tú hagas la obra en esta área de mi vida, Señor. Yo reconozco que en esta área de mi vida aún estoy discapacitado, aún tengo problemas, aún no he sido restaurado por completo. Díselo con tus propias palabras ahí. Dile: Señor, yo necesito que tú hagas tu obra perfecta en mi vida. Díselo con tus propias palabras. Dile: Señor, tengo miedo de lo que tenga que enfrentar. Tengo miedo tal vez de que me vaya a doler. Tengo miedo tal vez de que sea difícil para mí atravesar todo esto. Pero hazme sentir tu mano aferrándose a la mía. Toma mi mano, Señor, y juntos atravesemos este proceso. Ese proceso de sanidad, ese proceso de restauración que tú tienes para mí, que tú deseas obrar en mí, porque no deseas dejarme como estoy. Y díselo también: Señor, yo no quiero quedarme como estoy. No quiero quedarme, Señor, así como estoy, con esta discapacidad, con este problema. Quiero que tú obres en mi vida. Quiero que tú obres en mi ser. Quiero que tú me moldees a tu imagen. Quiero verme como tú me ves. No quiero verme lisiado. No quiero verme cojo o manco. Quiero verme como tú me ves, completo, entero, perfecto, en tu diseño original. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, yo te ruego en esta tarde por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo sé que todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso. No hay uno de nosotros que pueda decir: yo ya acabé el proceso. Eso no es cierto. Todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a ser perfeccionados por ti, Dios. Ya que por voluntad propia nos acerquemos a que con diligencia, con disposición, Señor, nos abandonemos en tus brazos de amor, en tus manos perfectas, Señor, que todo lo curan, que todo lo pueden restaurar, que todo lo pueden hacer nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, haz tu obra perfecta, poderosa en cada uno de nosotros. Y que como el apóstol Pablo, Señor, con esas mismas palabras, cada uno de nosotros podamos decir que somos lo que somos
porque tú has sido bueno con nosotros. Antes éramos de esa manera, pero ahora somos hijos tuyos y tú estás obrando tu perfecta voluntad y tu perfecta obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Solo ayúdanos por tu Espíritu Santo a ser dóciles, a no rehusarnos, a no rechazar tu proceso en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo.